¿Qué es para vos tomar la posta? Siempre hay uno que toma la posta. Pero no interesa lo que tomé yo la posta, sino a quién le paso la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito el banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces son los que tienen que seguir la lucha. Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta especial Juicios. Escuelita 6. Como a lo nazi le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer especial de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región se realizan aquí en Neuquén Capital. En esta oportunidad no estoy sola, como es costumbre, estoy muy bien acompañada. Buenas, Rami. Buenos días, Male. Buenos días a todos y a todas. Y también estamos, por primera vez aquí en los estudios de Radio Comunidad con Esteban. Buen día, ¿cómo andan, chicos? Gracias por la bienvenida y muy contento de sumarme a este espacio de memoria y para tratar de estos casos que se están ahora llevando a cabo aquí en la región del sexto tramo del juicio La Escuelita. Como decíamos, luego del receso de invierno se reanudaron las audiencias testimoniales. Estos fueron lunes 22 y martes 23 de julio. Y durante las dos jornadas de debate oral y público se presentaron los testimonios sobre los casos de los periodistas neuquinos, que algo estuvimos hablando tanto en el programa como en los especiales, y de Juan Marco Germán, desaparecido de Bariloche. Las audiencias que, como decía, se realizan acá en Neuquén, en el Salón de AMUC, son parte de la etapa testimonial del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén, conocido como La Escuelita, en este caso 6. Y cabe recordar también que en esta oportunidad se están juzgando a 8 represores. Entre ellos está Oscar Reinhold, que era jefe de inteligencia del comando de la Brigada de Neuquén, con el cargo mayor en 1976. Y él estuvo también juzgado en otros juicios de La Escuelita. Así es, también Eduardo Molina Escurra, que integraba el destacamento de inteligencia 182 en Neuquén, con el grado de capitán, y Sergio San Martín, agente de inteligencia con grado de teniente coronel. Además, integran este grupo de personas que están siendo juzgadas: Jorge de Pascual, agente de inteligencia 182 Neuquén; Carlos Alberto Benavides, agente de inteligencia en el 182 de Neuquén, que no fue juzgado antes, cabe aclararlo, y es el único que estuvo presente en la sala el primer día del juicio, hace ya varias semanas, cuando comenzó esta sexta etapa del juicio de La Escuelita. Sí, también están en esta bolsa de acusados, digamos, Emilio Jorge Sachitela, ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes durante, del 77 al 79, Néstor Rubén Castelli, director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche, también entre 1976 y 1977, y también segundo comandante de la Sexta Brigada hasta el 79 en Neuquén, y luego interventor de Río Negro también en el 76. Sí, por último, el último acusado es Fernando Zárraga, que fue interventor de la comuna de Roca en 1976 y jefe de operaciones e inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina hasta 1977. Por ahí, para recapitular un poco, recordamos que en las audiencias previas a la feria judicial ya se habían prestado los testimonios sobre los casos de las víctimas Enrique Esteban, María Teresa Oliva, Cristina Parente, Vicente Iantorno,
Ernesto Hugo Cifredi, Oscar Olivera, Eduardo Gualdini y María de Luján Gómez. Y en esta oportunidad se conocieron detalles sobre la detención de Juan Marco Herman y de Enrique Esteban. Así es. Bueno, para empezar a comentar un poco lo que fue la sesión del lunes 22, como bien decía Male, trató principalmente acerca del caso de Juan Herman, que era un estudiante de abogacía oriundo del Bolsón, que se crió en Bariloche después y que vivió en Buenos Aires y también en Bahía Blanca estuvo estudiando. Bueno, él fue secuestrado en Bariloche, tenía 23 años y bueno, quien brindó o quien abrió la ronda de testimonios sobre este caso fue justamente su hermano, Horacio Herman. Bueno, el testimonio la verdad que fue muy conmovedor. Yo estuve presente ese día en la sala y bueno, ya desde el comienzo, con la primera pregunta del fiscal, se podía notar que iba a ser un testimonio muy fuerte. Ya el fiscal como que tiene una duda ahí, le pregunta sobre su hermano y no sabe si decirle si era o es. Y ahí como que empieza todo lo que sería la primera parte del testimonio, que cuenta como esta angustia que tienen los familiares desaparecidos, ¿no? Que es, él decía, yo sé que a mi hermano está muerto por una cuestión lógica, pero como que emocionalmente nunca puede llegar a despegarse de esa presencia que está o no está. Y bueno, creo que todo el testimonio giró en torno a esto. Bueno, tenemos un audio de Horacio Herman que comenta un poco esto y después seguimos con lo que fue el testimonio. Del es y el era. Ah, sí. Bueno, es como una situación que supongo que los familiares, los detenidos desaparecidos, lo acompañan toda la vida, ¿no? Explícanos un poco esta sensación del es y el era. Bueno, significa que si yo, después de 40 años y con toda la información que hay, tengo que suponer o estar seguro, miren lo que digo, estar seguro de que Juan falleció, de que a Juan lo mataron. Pero al no poder haber hecho el rito del velorio, de no tener el cuerpo, sigue siendo, todavía no está muerto. A veces o todos los días está ese dilema de, no, yo digo, no, Juan falleció, Juan lo mataron, ya está, Juan está muerto, pero hay algo donde no, todavía no está muerto, a pesar de que pueden pensar de que lo que digo es irracional, de que estoy loco, que es infantil, pero bueno, eso uno convive con eso. Bueno, ahí pasaba el testimonio justamente de Horacio Herman, hermano de Juan Herman, desaparecido durante la dictadura. Y bueno, comentaba más que nada esto, como el dolor que causó en su familia esta desaparición, porque no fue solamente el hecho de una muerte o de algo que sacudió al propio desaparecido, sino contó cómo esto arruinó luego a la familia. O sea, el padre, después de que sucedió esta desaparición, comenzó a deteriorarse en su salud mental y física, hasta que, bueno, según el testimonio del propio Herman, murió de tristeza. Y luego la madre también tuvo problemas con el alcohol y con las pastillas debido a todo el dolor que causaba esta ausencia. Comentaba que no podían, siempre tenían la esperanza de que
Juan vuelva a aparecer, que alguien lo llame y que le diga que apareció en algún lado, que tenían que ir a buscarlo, entonces nunca dejaban la casa sola, y creo que estos testimonios se repiten en los diferentes casos de los familiares desaparecidos, como que esa es la herida más grande, el no saber dónde están, qué puede pasar, si pueden hacer algo, si no. Y bueno, por eso también me parece como lo más importante del testimonio, y lo más importante es llevar esa tranquilidad a las familias, de como que el juicio puede llegar a ser en parte tranquilizador para todos los que fueron víctimas. Además, cabe aclarar que por este mismo caso de Juan Marco Herman, también brindaron testimonio en esta misma jornada del lunes Mónica Montaña, quien fuera vecina de la familia Herman, y Mónica Albina, también vecina de Bariloche y hermana de un amigo de Juan Herman. Ambas, estas declaraciones se realizaron por videoconferencia desde Bariloche. Luis Arroyo, quien había sido amigo de Juan, atestiguó en la sala, al igual que Carlos Echeverría, director del documental Juan, como si nada hubiera sucedido, que fue realizado este documental en 1987, justamente sobre la desaparición de Juan. Y en este documental se entrevista a familiares, vecinos y además, a un dato muy interesante, a miembros de las Fuerzas Armadas, que en aquel entonces... estaban libres. Exactamente, estaban libres, si bien habían sido algunos juzgados en los juicios de las juntas, gozaban de la impunidad. Sí, cabe destacar que estas entrevistas fueron realizadas en el 85 y justo momentos antes de que se dictaran las leyes de audiencia de vida y punto final. Además, y el documental fue estrenado en el 87, como bien decía. Además, muy trascendental el trabajo de Carlos Echeverría. Y además, por videoconferencia, desde el Consulado de París declaró Esteban Buch, quien había participado de este documental como entrevistador, ya que en aquellos años trabajaba como periodista del diario Río Negro. Y bueno, si podemos nosotros y nosotras podemos acceder al documental de Juan como si nada hubiera sucedido, está disponible en la web, en el sitio cinemaargentino.com, lo pueden encontrar, www.cinemaargentino.com, y allí lo buscan como Juan como si nada hubiera sucedido en el buscador, y ya pueden acceder de forma gratuita a este documental que narra la historia de este muchacho oriundo del Bolsón. En su testimonio, Carlos Echeverría también aclaró que su padre y el de Juan se conocían por tener el mismo oficio y que se enteró del secuestro porque un integrante de las Fuerzas Armadas se lo comentó mientras él prestaba el servicio al ejército en una dependencia contigua. Cuando terminó este servicio, conocido como La Colimba, empezó como colaborador de una revista que se imprimía en Buenos Aires. Y ahí propuso realizar una nota sobre este tema, pero le dijeron que era meterse en problemas. Y ahí entendió que otros tenían mayor noción del rol terrorista que ejercía el Estado. Entonces se fue a Europa y cuando vuelve, periódicamente, entre el 82 y el 87, es cuando realiza, todo lo que tiene que ver con el documental. Habla en el 84 con Horacio Herman y propone esta propuesta audiovisual. Y entonces ahí comienza la investigación que, como bien decías, se realizó mayormente en el 85 hasta que después se estrena. Así él se había ido a Alemania a realizar unos cursos de audiovisuales y cuando vuelve para realizar como unas maestrías o algunos trabajos ahí en Alemania, mientras iba y venía, comienza a trabajar con este tema. Sí, también su testimonio se vio interrumpido debido a una irregularidad que sucedió, pudimos verla por la videoconferencia. Puntualmente lo que sucedió es que la hija de uno de los imputados, Castelli, que estaba presenciando el juicio en la sala contigua de casación penal, donde había algunos de los imputados siguiendo el juicio, y al momento de que dos testigos la nombraran por haber recibido mensajes citándolos. Ella se paró frente a la cámara y comenzó a hacer caras. Si les parece, escuchamos la apreciación y el pedido que realizó parte de la querella, en este caso de CEPROD, Mariana Derni. Sí, en el día de ayer lo que vimos fue un acto más de impunidad
porque mientras en la sala de la ciudad de Neuquén 2 testigos ya habían nombrado expresamente a la hija de uno de los genocidas, como es Castelli, que viene siendo juzgado ya hace años, y en este nuevo tramo lo volvemos a encontrar, en ese mismo momento en Buenos Aires ella estaba entrando en la sala contigua, que es una sala en donde únicamente tienen que estar los imputados. Digamos, ya muestra de impunidad es que acá no hay ningún imputado presente. Están todos por teleconferencia. Y eso generó un repudio. Nosotros desde el CEPROD lo que específicamente planteamos fue que es un descuido que no puede volver a ocurrir, que en todo caso tienen que ser trasladados todos los imputados a una sala contigua de este juzgado, es decir, en la ciudad de Neuquén, porque es acá donde se está desarrollando el proceso, y a su vez lo que muestra es que definitivamente hay muchísimos funcionarios dentro del Poder Judicial que no llegan a tomar esta situación con la gravedad que es. Vuelvo a repetir, la situación fue 2 testigos nombrando específicamente a la hija de Castelli por haber recibido mensajes en relación a sus testimonios, y estamos digamos, del 83 a esta parte, todos los gobiernos tienen desaparecidos por estas cuestiones. Julio López es el caso de testigo, pero tenemos otros casos de amenazas, amedrentamientos, y aún así hay un descuido inadmisible, inaceptable por parte del Poder Judicial. Entonces el pedido fue que eso no puede volver a ocurrir, y el cuidado es que si no se puede tener, digamos, esas pautas mínimas, que lo hagan acá, en el juzgado de Neuquén. Bueno, ahí pasaba la declaración de Mariana Derni, ella es querellante por el CEPROD, y bueno, comentaba esta situación bastante confusa que se dio en la sesión del lunes, donde tuvo que interrumpirse la declaración de Echeverría justamente por estos gestos que realizaba esta familiar de uno de los juzgados. Y bueno, más que nada para finalizar esta parte de las sesiones, bueno, el testimonio de Echeverría fue bastante interesante porque contaban todo lo que fue las entrevistas que realizó para el documental con los, en ese momento libres, los juzgados, los quienes están siendo juzgados hoy, los represores. Y bueno, comentó todas las vicisitudes que tuvo para poder acceder a estas entrevistas, y bueno, que recibió algunos aprietes. Le pidieron en un momento que entregue la cinta, como que lo querían censurar hasta un momento, pero bueno, él pudo presentar el documental. Las jornadas continuaron el martes también abordando el mismo caso de Juan Germán, y por ello también Lorenzo Laite fue un testigo más que se sumó a la causa, y desde la Sala Federal de Mercedes atestiguó vía teleconferencia. Y bueno, su testimonio fue relativamente corto, vale aclararlo. Comentamos un poco acerca de la relación que tenía Lorenzo con Juan. Ambos estudiaban juntos abogacía allí en Buenos Aires, y en vacaciones de invierno se vinieron a Bariloche a pasar unos días, y esa misma noche en la que ellos estaban planificando ir a una peña, habían ido a una peña, estaban volviendo a la casa de Juan a buscar unos cigarrillos que se habían olvidado. Lorenzo fue testigo de cómo una redada de patrulleros estaban cercando la casa de Juan, y cómo habían sido golpeados en esa circunstancia cuando arribaron a su casa ambos, y Lorenzo manifiesta que al haber sido él el primero en ser golpeado, no recuerda demasiado porque encima quedó tirado contra una pared después de tantos golpes que recibió de la gente que finalmente se llevó a Juan esa noche, y que nunca más se lo vio por esos lugares en Bariloche. Al no recordar demasiado, producto de los golpes, fue quizás un testimonio, como decíamos, relativamente corto, y que quizás no aportó en tantos detalles como sí lo fue el de Miguel Ángel D'Agostino, un testigo realmente fundamental, porque fue la última persona que lo vio con vida en el centro clandestino de detención porteño conocido como el Atlético. Fue él quien dio grandes precisiones acerca de cómo fueron torturados en aquel lugar donde fueron confinados. Vamos a contar un poco acerca de Miguel, que fue
¿Quién fue Miguel D'Agostino? Él fue detenido el 2 de julio de 1977, tenía 18 años cuando lo detuvieron, era un estudiante, y estuvo detenido 91 días, de los cuales convivió alrededor de un mes junto con Juan Hermann entre el 17 de julio y el 15 de agosto aproximadamente, según los cálculos que él hace, que no son realmente exactos porque constantemente estuvo sin poder acceder a un reloj o a la luz natural como para corroborar el paso de los días. Sí, a mí una frase que me quedó de su testimonio es que él decía, los parámetros que regían la vida ahí adentro no tienen nada que ver con la vida cotidiana que tenemos la vida ahora. Real. Sí. Exactamente, porque estaba en un subsuelo, primero sin luz natural y además sin ningún tipo de luz artificial. Así que no podía gozar de, como vos decías, de los parámetros de la vida real. Bueno, además, datos destacados de D'Agostino es que fue miembro de la CONADEP, también miembro del CELS, y en 1985 fue testigo en el juicio de las juntas, y además participó en 8 juicios represores de la última dictadura militar. Por lo cual su testimonio es muy valorado, no solamente en esta etapa del juicio de la escuelita, sino que a nivel nacional ha sido muy valorado todo lo que él ha podido contar a través de su ejercicio de la memoria. Relató cómo lograron encontrar formas de comunicarse junto con Juan, porque estaban obligados a no hablar, entonces mediante susurros, minúsculos susurros, trataban de intercambiar palabras y así conocerse, y de esa forma fueron conociéndose en ese espacio reducido de 1,60 m de ancho por 1,80 m de largo y unos alrededor de 3 metros de altura. Ese tubo que le llamaba Miguel D'Agostino, en ese tubo estuvieron conviviendo en una cama cucheta ambos. Sí, por ahí lo que él aclaraba, que en un momento le preguntaron como detalles de Juan Hermann, y él decía que todo lo que él podría aportar no iba a ser del todo certero, ya que, como decía, la vida no era la vida real ahí adentro, y que él lo veía poco porque tenían que estar con los ojos vendados, que sus cuerpos estaban muy deteriorados y que las charlas eran así, mediante susurros, entonces se perdían un montón de gestos y modismos de las personas. Claro, le consultaban a Miguel si podía detectar o recordar alguna forma particular justamente de hablar, pero entre susurros es imperceptible cualquier gesto o particularidad de la persona misma, ¿no? Pero sí rememora muy bien Miguel que Juan le contaba acerca de su familia, del Bolsón, de Bariloche, de todo ese lugar donde él se crió, vivió, de las chacras, de los dulces, de la familia que hacía, de los trabajos que hacían sus familiares, de sus gustos por las comidas. Además era un intercambio continuo de las comidas porque era otra forma de tortura, la escasa comida que tenían, que no podían verla, no sabían qué estaban comiendo, entonces recurrían a la memoria, evocaban a través de la memoria las comidas que más les gustaban, y de esa forma también se iban conociendo. Y además, fundamental, Juan le contó a Miguel cómo había sido un poco su detención, su secuestro y además el traslado en avión que desde la zona cordillerana hasta ese lugar que Juan desconocía qué lugar de la Argentina era. Para él podía ser Bahía Blanca, Córdoba, Buenos Aires, La Quiaca, cualquier lugar, porque no sabía dónde estaba. Habían hecho varias escalas, según lo que hoy rememora Miguel, que le había contado Juan, así que estaba un poco perdido en ese momento. Juan no sabía dónde estaba. Sí, también Miguel lo que aclara es que él puede detectar cuál era el centro clandestino de detención porque allí llegaban compañeros que le decían que venían de La Perla o que le decían que venían de la ESMA, entonces ahí iban descartando también los lugares. Bueno, Miguel D'Agostino sabía que no lo habían sacado de Buenos Aires, pero para el caso de Juan estos datos fueron fundamentales. Miguel vino exclusivamente desde Buenos Aires para ser testigo de esta etapa del juicio La Escuelita y nos contó sus sensaciones. ¿Qué significa hoy para usted estar aquí presente en este sexto tramo del juicio de La Escuelita aquí en la región, a represor de la región? Y en principio una cita pendiente con Juan, que no pudo ser
físicamente, pero que bueno, es una última quizás cita en este plano de tratar de dejar una verdad, que es la verdad que yo tengo para contar de Juan, de su secuestro, de su desaparición, de su paso por un lugar de exterminio, un centro de tortura y exterminio, y bueno, una cita que inexorablemente yo estaba esperando, una cita que inexorablemente tenía que llegar algún día. Lamento que haya tardado tanto, que ya los padres de Juan estén fallecidos, y muchas otras cosas más. Lamento, pero por lo menos ha quedado registrado en este expediente judicial todo lo que se ha podido saber al respecto de Juan. Bien. ¿No hay información sobre alguna otra persona que lo haya identificado en ese lugar en los últimos días que se lo vio? No hay sobrevivientes que puedan hacer un relato del paso de Juan por ese campo de concentración o quizás por otro. En el campo de concentración, si podemos dividir en dos, porque no hay otra división posible, las personas que allí estaban, están las víctimas y los victimarios. Las víctimas son las que estamos hablando, los victimarios tienen un pacto de silencio, ya está sabido que es así, por lo tanto, en alguna medida, todo lo que se pueda saber es a través de los que hemos sobrevivido, que hemos sido víctimas en estas circunstancias que he relatado y que le estamos dando en alguna medida la voz a los que han desaparecido. Así pasaba Miguel Ángel D'Agostino, testigo fundamental de lo que fue el derrotero de Juan Germán, que terminó allí en el Atlético en Buenos Aires, este lugar de centro de exterminio, como bien lo decía Miguel Ángel D'Agostino, quien fue la última persona que lo vio con vida. Así es. Y bueno, para redondear un poco todo lo que vinimos hablando sobre este caso, como a modo de cierre, tenemos un audio del hermano de Juan Germán, Horacio Germán, que cuenta un poco las expectativas de este juicio y las responsabilidades que tienen los represores y lo que debería pasar. Escuchamos el audio. Usted habló de los eslabones de una cadena que buscaba que todos los eslabones hubieran tenido que venir a la justicia. Si nos podría explicar un poco de esto. Tendrían que estar ante la justicia la persona que ordenó secuestrar a Juan, la persona que dio las órdenes a las personas para que secuestren a Juan, las personas que se movilizaron y lo secuestraron, las personas que lo tuvieron en Bariloche, las personas que lo llevaron en avión a Buenos Aires, el jefe del centro clandestino, los que lo torturaron, la persona que dijo a esta persona hay que matarla, la persona que manejó el auto y que lo llevó, la persona que lo mató. Esos son todos los eslabones de la cadena responsables del secuestro de Juan. Y obviamente no va a haber muchos. Ya el venir, de que uno pueda venir a un tribunal y que te traten con respeto ante este tema cuando siempre fue de un maltrato muy grande, algo de tranquilidad da, pero eso es algo de tranquilidad, punto, nada más. Ahí escuchábamos entonces las sensaciones del hermano menor de Juan Germán, Horacio Germán, quien también estuvo acompañado de su hija. Y bueno, para hacer como un recreíto de este caso, vamos a escuchar un tema musical, Jorge Drexler, Movimiento.
Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en 2 pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Ahí escuchábamos entonces a Jorge Drexler con su canción Movimiento y no sé, quería contarles que había elegido esta canción pensando en que el testigo del que vamos a hablar ahora, José María Pepe del Oro, es uruguayo y comentó sobre el final de su testimonio que él venía de Uruguay justamente y de un barrio donde estaba plagado de inmigrantes y donde reinaba la solidaridad. Y que también su conclusión era que todo esto que les había pasado en la época de dictaduras al grupo de sus amigos periodistas era justamente por ser solidarios. Bueno, él contó que en ese momento trabajaba en un corralón y también en un laboratorio de revelado de fotografía y fue detenido a fines de septiembre y liberado más o menos unos 9 días después, a comienzos de octubre.
Y en ese tiempo, bueno, su detención fue en la U9, cuenta que estaba trabajando en el corralón y que cuando vio que llegaban los militares no le sorprendió para nada porque él solía atenderlos, digamos que eran sus clientes, y entonces no le sorprendió, pero los militares le dijeron que los tenía que acompañar y él fue sin ningún problema. Un poco se imaginó porque ya sabía de la desaparición de su amigo Enrique Esteban, un poco se imaginó, pero estaba tranquilo, hasta que le pidieron que no viaje sentado en el auto, sino que tenía que ir en el piso, y bueno, y ahí digamos que la cosa se puso más dura, y una particularidad también de su testimonio fue que todo el tiempo tiraba como refranes o frases que nos hacían reír. Yo justo estaba sentada cerca de su familia, que lo estaba acompañando, y la verdad que ellas se reían bastante por los chascarrillos que tiraba del Loro, pero bueno, el testimonio igual no dejaba de ser fuerte. Entonces contó que en la U9 recibió un buen trato por parte de los policías y de las fuerzas armadas que no se terminaban de identificar, pero que bueno, igual tenía mucho miedo, y él se refirió a todas estas situaciones como un cagazo generalizado en todo el grupo de amigos, ¿no? Eran varios amigos periodistas, fotógrafos de la región. Claro, esa expresión surgió cuando se enteró en julio de 1977, ese año, de la detención de su amigo Enrique Esteban. Le produjo este miedo, este cagazo generalizado, lo citamos textual a Pepe del Oro, porque pasaba algo aquí en la región que él ya venía escuchando desde hacía 1 año y medio por lo menos, que sucedía en otras partes del país. Era uno de los primeros casos de secuestro y desaparición de gente aquí en la zona, entonces por eso producía todo este temor en sus amigos y compañeros. Además, en su estadía en la U9 de Pepe del Oro, ya a fines de septiembre, como bien mencionaba Male, y principios de octubre, en ese transcurso de días, aparece Enrique Esteban, que había sido justamente en esos días previos, había sido hallado en el baúl de un auto en Bahía Blanca y fue trasladado a la U9, donde ahí Pepe del Oro mencionaba que lo vio al gordo Esteban, como él lo menciona y muchos de sus amigos así lo describe, demacrado. Parecía un espectro, según en sus palabras, porque pesaba prácticamente 30 kilos menos de lo que habitualmente tenía. En tan solo 3 meses había bajado todo eso. Lo que Del Oro describía es que Esteban era una persona robusta y además muy extrovertida, que todo el tiempo estaba a los gritos, con buena onda, y que cruzárselo ahí en el pasillo de la U9 para él fue impactante porque era otra persona, como decías vos, un espectro, y él también como que le daba la característica de gris. Él empezó el relato diciendo: me crucé una persona gris, y bueno, ahí contó que se trataba de Enrique Esteban. Claro, y que además le pedía perdón, Enrique, por haber hablado y haber mencionado su nombre, el nombre de Pepe del Oro, y era por ese motivo que lo habían detenido las Fuerzas Armadas a Pepe, porque había sido mencionado en el relato de Enrique Esteban durante su cautiverio. Sí, también, bueno, contó eso, cómo había sido su detención, también cómo se entera él de la detención de Enrique Esteban a través de su amigo Jaco, como lo nombran, y después también cuenta que una vez que están todos en libertad, ya vuelta a la democracia, se juntaban a comer asados y Enrique Esteban no entraba en detalles de lo que le había pasado durante el cautiverio, sino que siempre les pedía disculpas y como que trataba de reírse de esta situación que habían vivido. Pero bueno, finalmente Enrique Esteban falleció años después y bueno, es por eso que en esta ocasión no puede brindar testimonio, pero sí lo están haciendo sus amigos de aquella época. Y bueno, principalmente lo que hacía hincapié Pepe era esto de los actos solidarios que ellos tenían con personas que estaban presas o en general entre ellos, y que por eso habían corrido esta suerte. Claro, porque previamente, antes de que fuera detenido Enrique, ellos se dedicaban, como bien decías, a
a actos solidarios en relación con personas en situación de cárcel, que estaban detenidas por esta dictadura, y por eso a él le dolía muchísimo, le afectaba mucho al alma, y lo manifestó en sus palabras conmovidas en el final de su testimonio, que los persiguieran por simplemente ser buenas personas, por ser solidarios con el prójimo, por tratar de transmitir eso que él había aprendido en su Montevideo natal, esa solidaridad entre hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Así es. Bueno, llegamos al final de este especial del tramo del juicio por delitos de lesa humanidad, la escuelita 6, y para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Jóvenes por la Memoria, y también tenemos el canal de YouTube y el Gmail, que es tomarlaposta@gmail. Seguramente van a escuchar la repetición de este especial tanto en Radio Comunidad Enrique Angelelli como en las radios que nos transmiten en toda la provincia casi. Así que bueno, chicos, muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos a todos y todas. Gracias por el espacio y bueno, nos escucharemos en la próxima oportunidad. La cobertura colaborativa del juicio a represores en la región se puede seguir cotidianamente en la página del Sindicato de Prensa de Neuquén, spnqn.com.ar.